Bien- Bienvenidos al segundo encuentro, GeoGebra para una matemática más dinámica, recurso didáctico para la enseñanza de contenidos de los ejes, funciones y geometría. Los profes a cargo son Aguirre Sonia Valeria, Estudios, Instituto Superior de Profesorado número 4, Ángel Cárcano, Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe, Argentina. Título: Profesora de Matemática y Física, diplomada en Educación. Se desempeña como profesora de nivel secundario en la Escuela ESOPI número 3181, General Manuel Obligado, en los turnos tarde y vespertino, y en el Instituto Superior Particular Incorporado número 9094, en las carreras de Profesorado de Ciencia de la Administración y Profesorado en Educación Primaria. Dictó talleres de capacitación docente a escuelas asociadas de nivel primario en los ejes de geometría y medidas. Esteban Jorge Darío. Estudios. Instituto Particular Incorporado número 1150, General Manuel Obligado, Villa Ocampo, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe. Instituto Superior Particular Incorporado número 9094, General Manuel Obligado, Villa Ocampo, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe, Argentina. Instituto Superior del Profesorado número 4, Ángel Cárcano, Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe, Argentina. Título: profesor para el tercer ciclo de la EGB y de la educación polimodal en la matemática. Instituto Superior del Profesorado número 4, Ángel Cárcano, Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe, Argentina. Título: especialista docente de nivel superior en educación y TIC. Diplomado en educación y práctica docente. Diplomado en administración y marketing de las instituciones educativas. Diplomado en educación. Diplomado en teoría y práctica de aprendizaje. Antigüedad en la docencia: nivel medio 16 años, nivel superior 14 años, desempeñándose actualmente como profesor en diversas cátedras del Instituto Superior Particular Incorporado número 9094, General Manuel Obligado. Cursos dictados. Dictado del módulo Didáctica de la Matemática en plurigrado, correspondiente al nivel postítulo. Especialización docente de nivel superior en educación rural para el nivel primario. Plan de estudios, primera corte 2009 y segunda corte 2014. Expositor: quintas jornadas institucionales de experiencias educativas innovadoras en nivel superior, Instituto Superior del Profesorado número 63, Las Toscas. Además de talleres y experiencias en diferentes ediciones del Congreso de Educación en Villa Ocampo, entre otros cursos asistidos y talleres dictados. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a esta experiencia, taller. La idea es poder comentar lo que nosotros desarrollamos en una primera instancia con alumnos del nivel superior de cursos avanzados. Esta propuesta de capacitación nosotros la veníamos desarrollando con la profesora Sonia años anteriores para profesores en enseñanza secundaria y para maestros también en educación primaria. Pensamos este año desarrollar la experiencia para nuestros alumnos del profesorado como un punto de partida, estrategias innovadoras para la enseñanza de la matemática de una forma más dinámica. Por eso pensamos en este software que es GeoGebra como una estrategia más para poder hacer de la matemática un poco más atrapante para nuestros alumnos de nivel secundario. Perdón. Entre los objetivos, esto ya lo habíamos comentado en encuentros anteriores, era propiciar la búsqueda de modos de guiar el aprendizaje significativo
como lo había dicho anteriormente, de la clase de matemática utilizando este software. Resaltar la importancia que tiene la utilización de diferentes formas de representación por medio de este software, que puede ser por medio de gráficos, aparecen los ejes cartesianos también, o sea, atraviesan distintos ejes dentro de la matemática en primario. Además, nos permite desarrollar, abarcar a la vez contenidos de diferentes ejes en forma transversal. Por eso la propuesta estaba enfocada en relación a trabajar con este software en primario. Promover en ustedes, en este caso los estudiantes de nivel superior, habilidades de modo tal que los lleven a desarrollar estrategias más innovadoras en las aulas y demostrar que por medio de GeoGebra en ocasiones es más sencillo de realizar construcciones geométricas que quizás en ocasiones aquellas que le podemos desarrollar por medio de la hoja y el papel. No significa dejar de lado este proceso que lo venimos desarrollando, ¿no?, por medio de la enseñanza de geometría, sino trabajarlo en paralelo, ¿no? Poder, teniendo en cuenta que estos años de pandemia también de una cierta manera nos obligó a trabajar quizás de una forma más dinámica, a aprender nuevas formas de enseñar y que nuestros alumnos aprendan a la vez, ¿no?, enseñanza-aprendizaje, nos llevó a nosotros a propiciar estas estrategias para que ustedes, más allá de lo que nosotros podemos proponer desde el aula de nivel superior, pensar una forma más dinámica por medio de este software y que ustedes lo puedan aprender. No hay mejor manera de aprender, en este caso la utilización del GeoGebra, si no es usándolo. Por eso nosotros lo pensamos para ustedes. Como lo venía diciendo, es un software, GeoGebra, para la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Entre las ventajas es que es gratuito, lo podemos buscar en la web y lo podemos descargar, está disponible en español como también en otros idiomas. Hay materiales en la web, ustedes pueden crear un usuario, contraseña y descargar aquellas estrategias que ya están organizadas en relación a este software. Importante que se van actualizando las versiones del programa, por ello hay que tener en cuenta, cuidado podemos llegar a decir, cuando proponemos el software para trabajar con nuestros alumnos en las aulas, por lo menos poder unificar las versiones para que sea más fácil poder desarrollarla como estrategia, no utilizarlo el software como estrategia, a la vez mostrarle en qué es lo que se actualiza, qué es lo que se va mejorando en cada versión. Pero digo, al momento de pensar nuestra clase, sobre todo para llevarlo a las aulas, ¿no? Sí, adelante. También tener en cuenta de que nosotros podemos utilizar no únicamente la computadora, sino también el celular. Hoy en día los chicos, la gran mayoría, tiene como material didáctico, lo podríamos decir así, al teléfono. Entonces, no necesariamente tendríamos que utilizar la calculadora, sino también podríamos utilizar el teléfono. Bueno, como lo había dicho anteriormente, este software permite construir figuras, podemos interrelacionar contenidos de diferentes ejes. Pensamos en la enseñanza de la matemática, como les había dicho, en forma transversal. No significa que vamos a enseñar un contenido sin encontrar conexión con otros, y este software no permite eso, ¿no? Poder vincular la geometría con funciones, con distintos ejes dentro del nivel primario, ¿no? Como ya le habíamos mostrado en uno de los encuentros, el primer encuentro que hicimos, las diferentes perspectivas de trabajo que podemos encontrar por medio de este software o en él, la vista algebraica, la vista gráfica, la hoja de cálculo, sobre todo nos permite trabajar contenidos en relación con estadística. Nosotros nos centralizamos la atención en la vista algebraica, la vista gráfica y construcciones geométricas. Como había dicho anteriormente, que se aprende a usar GeoGebra solamente si nosotros podemos conocer, ¿no?, cómo es o qué podemos hacer por medio de este software. Entonces, nada mejor que ponernos en acción. Entre las actividades que nosotros habíamos sugerido en el primer encuentro se encontraba el primer paso que lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? El hecho de marcar un punto por medio de GeoGebra y le preguntamos cuántas rectas pasan por un punto y cuántas pasan por 2 puntos, ¿no? ¿Y a qué conclusiones habíamos arribado? ¿Qué habíamos dicho?
Por ello, a modo de demostración, tan solo como parte de la experiencia que estamos relatando, vamos a hacer ese proceso. Lo que le habíamos solicitado era, ustedes lo pueden hacer junto con nosotros, ya que tienen las computadoras, volver a hacer esta actividad. Dentro de las actividades que tenemos, vuelvo hacia atrás. Marcamos un punto, ¿sí?, en los ejes cartesianos. Nosotros trabajamos distintos contenidos, ¿no? En relación a los ejes, empezamos con la idea de punto, luego seleccionamos el tercer icono donde aparece la opción recta, hicimos clic en el punto marcado, luego en cualquier sector de la cuadrícula marcamos nuevamente, aparece otro punto que es el punto B, ¿no? De esa forma nosotros trazamos, por lo menos en esta instancia, una recta que pasa por 2 puntos, ¿no? Nosotros en la vista gráfica observamos eso. En la vista algebraica nosotros podemos visualizar las coordenadas del punto, que eso también estuvimos desarrollando con esta actividad. Las coordenadas del punto A, por ejemplo, que es 2 para X y 2 para Y, y el punto B, que es 4 para X, 4 para Y. Fue elegido al azar, ¿no? Lo que podemos observar en la parte algebraica, vieron que aparece aquí una fórmula, ¿sí? Se trabaja generalmente en el nivel secundario, diferentes formas de expresar ecuaciones de una recta, ¿no? Pero nosotros, como estábamos enfocados en las propuestas de actividades, pensamos para ustedes, como profesores, futuros profesores en enseñanza primaria, no focalizamos la atención sobre esas fórmulas, solo en la representación de los puntos, la recta que pasa por 2 puntos, pero en definitiva, ¿cuál es el objetivo? Determinar cuántas rectas pasan ¿por cuántos? Por un punto era la idea, esa era la pregunta. Para ello nosotros le hicimos demostrar ese proceso, de modo tal que buscamos que aparezca seleccionada la recta, ven que aparece el cursor sobre la recta, hacemos clic derecho y se despliega una ventana en la cual podemos visualizar que aparecen diferentes opciones, ¿no? Nos posicionamos en rastro porque nosotros queremos dejar el rastro para determinar cuántas rectas pasan por un punto. ¿Qué otra cuestión más podemos hacer? Si podemos personalizar esa recta también haciendo el mismo proceso, ubicándonos sobre la recta. Una vez que aparece la selección de la recta, nos vamos a propiedades y en propiedades podemos optar por color, ¿no? Elegimos un color, en este caso el color que más deseen ustedes, el rojo, por ejemplo, en este caso. Nos aseguramos que para dejar el rastro, ¿nos van siguiendo? Es decir, ¿lo van haciendo ustedes en su computadora también? Eso lo habíamos hecho la vez pasada, Bien. así que debería ¿Alguna ser. duda? ¿No? Vamos, continuamos entonces. Ustedes tal vez vayan eligiendo el color que quieran. Lo importante es que vayan viendo qué parte del mouse tienen que ir utilizando, si es el botón derecho, el botón izquierdo, cómo voy trabajando, cómo le doy la propiedad a esto de cambiar el color, para que se visualice mejor y no trabajo únicamente con color blanco y negro. Tener en cuenta esas cosas que son importantes a la hora de desarrollar la clase, como para poder, como decíamos hoy, como objetivo, atrapar al estudiante. Bueno, para poder dejar el rastro, como había dicho, nos aseguramos que aparezca seleccionada el primer icono, ¿sí? Y luego nos posicionamos nuevamente sobre la recta y elegimos uno de los puntos, cualquiera de los puntos, ¿sí? Apretamos con el botón izquierdo en uno de los puntos, yo elijo este punto y comenzamos a mover la recta. De esa forma podemos visualizar que a medida que voy moviendo ese punto, ¿qué va pasando con el plano? ¿Cómo? Siempre con el izquierdo en este caso, mantenemos apretado en el punto y vamos girando, ¿sí? ¿Qué ocurre con el plano? A medida que yo voy
quizás en forma más lenta. ¿Qué va pasando con el plano? Se va cubriendo el plano. Por eso nosotros en el primer encuentro vimos entes geométricos fundamentales como punto, recta y plano. Por eso partimos del punto, llevamos a la recta y ahora visualizamos que a medida que vamos corriendo, moviéndonos, se va cubriendo el plano, ¿no? Siempre posicionándonos, vuelvo a repetir, sobre uno de los puntos, ¿sí? Con el botón izquierdo mantenemos apretado y vamos moviendo. Llegamos a una conclusión, en definitiva, más allá de la relación entre punto, recta y plano. Que cuántas rectas pasan por un punto, si yo sigo moviendo, ¿qué va a ocurrir? Como habían dicho al inicio, ¿cuántas rectas pasan por un punto? Infinitas rectas, y eso queda comprobado por el hecho de que vamos cubriendo el plano, ¿sí? En definitiva, digamos, nos queda completo el plano, en este caso de color rojo como lo he seleccionado yo. Ustedes pueden elegir otros colores, pero es una forma de comprobar, ¿sí? Esa era la primera de las actividades que habíamos propuesto en el primer encuentro. Entre las distintas actividades, había una de las actividades que, bueno, por cuestión de tiempo, en realidad dos ahí, por cuestión de tiempo no alcanzamos a trabajarlo en profundidad en el primer encuentro de capacitación. Lo vamos a desarrollar hoy por medio de esta experiencia que queremos contar, ¿no? Por eso le pedimos a nuestros alumnos de nivel superior que traigan una computadora por grupo, descargado el software GeoGebra, y vamos a ponerlos en acción. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer las construcciones aquí adelante y ustedes irán haciéndolo en sus computadoras, ¿sí? Comenzamos a leer, vamos mirando, dice, dibujar 6 puntos, es decir, ustedes en el sistema de ejes cartesianos van a graficar 6 puntos en cualquiera de los cuadrantes, no es necesario que dibujen en el primero, como lo hizo el señor Jorge anteriormente, sino puede trabajar con los 4 cuadrantes. Acuérdense que ustedes pueden dibujar el punto en el sistema de ejes o pueden escribir el punto en la parte algebraica. 6 en total. Muestro a modo de ejemplo y cada uno lo hace en función de su computadora, ¿no? Lo primero que les recomendamos hacer es que cuando voy a usar nuevamente GeoGebra, en este caso de esta representación, a ustedes les recomendamos, si quieren guardar, ¿no? Vamos a archivo, guardar como, y ahí eligen si quieren guardar esa actividad resuelta, ¿se entiende? Ponen un nombre y eligen dónde guardar, ¿sí? Yo, como en este caso no quiero guardar, directamente voy a eliminarlo. Porque es importante saber cómo guardar también este tipo de actividades, porque ustedes pueden pedir que el alumno les envíe y corregir directamente desde su casa. Entonces, al guardar, el alumno envía el trabajo respecto de lo que le hayamos pedido y podemos hacer la corrección desde la casa. Hay veces que uno no alcanza a llegar dentro del aula a trabajar con cada uno de los estudiantes, entonces podría ser a modo de evaluación la entrega de algún trabajo. Como les había dicho, a modo de ejemplo tan solo, sí o sí la vista gráfica nos tiene que quedar despejada para poder marcar los puntos, porque en la consigna, si ustedes recuerdan, o les muestro nuevamente, vieron que dice dibujar 6 puntos A, B, C, D, E, F. ¿Qué pasa? Si yo tengo representado algún punto ya aquí, ya lo que vuelvo a marcar como segundo punto no va a ser A, ¿se entiende? Ya me marca como B, C, ¿se entiende? Entonces, por eso, despejada la vista gráfica, me posiciono en el segundo icono. Vieron que cuando voy al segundo icono, a todos los iconos, se selecciona como un triangulito en rojo, ¿sí? Hago clic allí y se despliega una ventana, ¿no? Allí selecciono punto. Una de las opciones, como había dicho la profe, si no cargamos donde dice entrada, cargamos el punto, ¿no?
y allí marco los puntos. Yo voy a elegir el primer cuadrante, ¿ven? El semieje positivo de las X, semieje positivo de las Y, marco los puntos, hago clic tan solo, ahí va el punto A, por aquí voy a poner el punto B, el punto C, el D, el E, el primer cuadrante, el F. Por eso elegí el primer cuadrante, como les dije. Obviamente ustedes pueden distribuir. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? En definitiva, el tema de otra cosa. El tema de los ejes también podemos eliminarlo en este caso, porque la actividad, si ustedes visualizan, vuelvo sobre la actividad, no indica necesariamente que tiene que estar en un cuadrante, ni siquiera que tienen que aparecer los ejes. Entonces puedo trabajar directamente sin considerar los ejes y solo con la cuadrícula, por ejemplo. ¿Sí? Es una opción que ustedes tienen. Miren, haciendo clic con el botón derecho, se despliega en este caso una serie de opciones. Dentro de esas opciones vieron que aparece eje, cuadrícula, y si ustedes visualizan está seleccionado eje y está seleccionada la cuadrícula. Entonces yo puedo sacar, por ejemplo, los ejes y me aparece solamente la cuadrícula. ¿Se entiende? Porque, vuelvo a repetir, esta actividad no estaba pensada para trabajar con los ejes cartesianos. ¿Estamos? Si ustedes quieren trabajar con los ejes, lo dejan. ¿Está? ¿Lo hicieron? Mientras tanto. ¿Sí? Bueno, seguimos con la otra consigna. Una vez graficados los 6 puntos, trazar. Nos dice así, en el inciso A, una semirrecta cuyo origen es el punto A y pasa por E. Ahí vamos trabajando ya diferentes conceptos, ¿está? O los conceptos que habíamos trabajado en el primer encuentro. Punto, segmento, recta, semirrecta, ¿está? En este caso pasa o comienza, tiene origen en el punto A y tiene que pasar por el punto E. ¿Dónde van a ir ustedes para poder hacer ese proceso? Bien, en el tercer icono, ¿no es cierto? Desplegamos el tercer icono y tenemos la opción de recta, segmento de longitud dada, en el caso que nosotros ya tengamos cuál es la longitud del segmento, semirrecta. ¿Sí? Hacemos clic en semirrecta y es una semirrecta que tiene por origen. ¿Qué significa por origen? ¿De dónde inicia? Bien. ¿Qué punto? A. Hacemos clic en A entonces y pasa por E. Hacemos clic en E y de esa forma nos queda definida entonces la semirrecta, que si ustedes observan en la vista algebraica aparece identificada con la letra F, en este caso, ¿sí? Y es la semirrecta, nosotros le dijimos recién, está representada por esa ecuación, que en el nivel secundario estas ecuaciones sí se trabajan de diferentes maneras porque se pueden expresar de diferentes formas, pero en el nivel primario no abarcamos este tipo de ecuaciones, sí ecuaciones más básicas, sobre todo en séptimo, pero con una sola variable y no trabajamos en relacional recta, ¿sí? Bien, seguimos con las propuestas. ¿Algo más, profe? ¿No? Seguimos con la consigna. La segunda consigna. Dice, un segmento cuyos extremos son los puntos B y C. La idea es que ustedes también puedan experimentar, ¿no? Busquen entre los iconos donde aparece segmento, la opción de segmento. ¿Sí? ¿Dónde? En el tercer icono se despliega, encontramos segmento, ¿no? Selecciono segmento y ¿por dónde pasa? Por B y por C. Entonces hacemos clic en B, luego en C y aparece representado el segmento. Fíjense que en la vista algebraica ese segmento aparece identificado con la letra G, ¿no? Que es el segmento graficado.
Y lo que aparece allí es la longitud del segmento. En este caso son unidades. Ustedes saben que hay diferentes tipos de unidades, unidades convencionales, no convencionales. En este caso, la unidad se tomaría aquí lo que implicaría la longitud de uno de los lados de los cuadraditos, de las cuadrículas, ¿sí? A eso equivale aquí en GeoGebra una unidad. Entonces sería aproximadamente 3,16 unidades, pero con esas unidades tiene que ver, no está expresado en centímetros, milímetros. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. ¿Lo han hecho? Sí. Seguimos con la otra consigna. En la consigna C, una recta que pasa, y ahí les digo, por los puntos D y F. ¿Encontraron la recta? ¿Sí? Hacemos el proceso entonces. Tercer icono, desplegamos, seleccionamos recta que pasa por D y F, ¿sí? Y ahí observamos cuál es la recta. En este caso la recta aparece indicada con la letra H y como le habíamos dicho sería esa la ecuación de la recta. Continuamos entonces. Seguimos ahora. Ustedes tienen que graficar una recta perpendicular que pasa por el punto F. Por F. Busquemos dónde estaría rectas perpendiculares, la opción. ¿Cambió el icono? Estaba dando una ayudita ahí. Por F. Como que veníamos trabajando con el tercer icono y dijimos, bueno, seguimos el tercer icono y ahí tiene que estar y no aparecía ahí. ¿Está? Entonces, acá en este caso tenemos que mirar en el cuarto icono y ahí sí se desglosa y aparece como la primera, la recta perpendicular. ¿Cómo hacemos para graficar? Seleccionamos perpendicular y como es perpendicular a la recta y tiene que pasar por el punto F, hacemos clic. A ver, voy hacia atrás, perdón. Vamos de nuevo. Seleccionamos perpendicular, pasa por F. A ver si me grafica. No me toma. Vamos hacia atrás. Problemas técnicos. Sí. Ahí vamos de nuevo. Sí. Mira las coordenadas del punto. Me estaría tomando. Ahí está. A veces pasa eso con GeoGebra y sobre todo acá estamos con una compu improvisada, un poquito más lenta, pero resulta. Ahí tenemos entonces la recta perpendicular a, en este caso, la recta FD sería, ¿no es cierto? La recta anterior pasa por el punto F. ¿Y por qué es perpendicular esa recta? Nosotros podemos empezar a trabajar también esas cuestiones, ¿no? Rectas paralelas, perpendiculares, oblicuas.
que un poco lo estuvimos enunciando en el primer encuentro, porque al cortarse, ¿qué pasa con esas rectas? Forman ángulos. ¿Cómo? Ángulos rectos. Bien, ¿cuántos ángulos rectos en total? 4 ángulos rectos. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. ¿Sí? Podemos ir relacionando algunos conceptos más allá de las propuestas de actividades que le vamos proponiendo, ¿no? En este caso lo que podemos hacer es ir cambiando los colores, ¿está? Como para decir, bueno, estas rectas son perpendiculares entre sí, entonces me doy cuenta dónde estaban las perpendiculares, ¿está? Si es que no tienen relación con otra. Seguimos. Otra actividad. Tienen que graficar un segmento que tiene al punto F por extremo y su longitud es igual a 4. Tiene que pasar, o sea, el punto final es F, está un segmento cuyo punto final es F y de longitud 4. Hoy el señor Jorge mencionó algo de la longitud, ¿está? ¿Dónde había, en qué icono estaba esa parte de la longitud? Perdonen que nosotros por ahí vayamos un poquito rápido, ¿está? El tiempo que nosotros tenemos por ahí para desarrollar este taller es un poquito más acotado respecto de lo que trabajamos en el encuentro anterior. Entonces, por eso nosotros vamos haciendo un poquito rápido la construcción, ¿está? ¿Pudieron encontrarlo? ¿Sí? Lo verificamos entonces. Bueno, vamos nuevamente. Entonces el proceso sería siempre partiendo del primer icono. Seleccionamos el tercer icono, ¿no? El tercer icono tenemos entre las opciones segmento de longitud dada. Tengo uno de los extremos como F y allí una vez que aprieto con el botón izquierdo, en este caso F, me aparece la opción para poder indicar cuál es la longitud. En este caso es 4. Acuérdense que la longitud tiene que ver con cuál es la longitud de cada lado del cuadrito que aparece en la cuadrícula, ¿sí? Entonces en este caso es 4, pongo OK y ahí me aparece representado. Y ahí ustedes constatan lo que le había dicho anteriormente. Fíjense que la longitud de uno de los lados de la cuadrícula implica la unidad 1, 2, 3, 4. Lo puedo cambiar de color. Voy a poner un rojo, que se note. Y allí me aparece representado, en este caso, el segmento. Y ustedes pueden constatar que esto está bien por el hecho de que el segmento aparece indicado con una letra, ¿no? En este caso es J. Y fíjense en la vista algebraica. En la vista algebraica aparece el segmento J igual a 4, ¿sí? Bueno, esa era una de las actividades que nuestra idea era mostrar por medio de esta experiencia, teniendo en cuenta bueno, ese primer encuentro que tuvimos con nuestros alumnos de nivel superior. Y también teníamos pensado desarrollar una actividad más
con ustedes en esta experiencia que es la que figura aquí a continuación. Bueno, ustedes tienen que dibujar un triángulo cuyos vértices van a ser ABC. El color de cada lado del triángulo es de color rojo. ¿Está? Si ustedes quieren ir haciéndolo. Tienen que borrarlo. En este caso lo vamos a borrar, no lo vamos a guardar. Después, si ustedes quieren, nosotros le vamos a pasar con el pendrive cada una de las actividades como para que ustedes las puedan tener si es que no tomaron fotos, digamos, de cada una de las consignas. Sí. Pero se los podemos ir facilitando a ustedes. Si ustedes quieren, pueden guardarlos. ¿Vieron cuál es el proceso para guardar, no es cierto? ¿Sí? ¿Quieren que reitere cualquier cosa? ¿Ya borró? Bueno, Bien. para la próxima, para esta, en todo caso. Archivo. Hay diferentes formas, bueno, yo les muestro una. Guardar como, eligen dónde, yo lo voy a guardar acá en el escritorio. Y la profe, es la computadora de la profe Sonia, le voy a poner C nomás yo. Guardar. Y me tiene que aparecer acá en el escritorio. ¿Sí? Ustedes pueden armar una carpeta para que no quede muy desordenado el trabajo que van desarrollando. Es cierto que es un poco más lento. Ahí está. Ahí está representado, ¿sí? Todo lo que hicimos. Bueno, seguimos. Vamos entonces con la actividad, la última de las actividades. Dibujar Lo que un vamos a triángulo. hacer, perdón, Sí. lo que vamos a hacer es sacar los ejes. ¿Está? Eliminan los ejes, dejan la cuadrícula, marcan los puntos A, B y C, que en este caso van a ser los vértices de nuestro triángulo. Una vez que marcaron los vértices, ¿qué van a tener que hacer? Ah, bien. Son pequeñas ayudas, ¿no? Hay diferentes maneras, podríamos unir los vértices con segmentos y también vamos a obtener un triángulo, pero aparece un icono que es el quinto y a partir del quinto podemos construir nosotros ese triángulo, Pensándolo como propone la profesora, podemos, relacionando las actividades anteriores, podemos proponer un segmento, construir, pensando en alguna clase que ustedes puedan proyectar con sus alumnos, ¿no? Luego, en función de ese segmento, considerando los extremos, bueno, trazando otros segmentos más, de modo tal que me quede definido un triángulo, sería otra manera de poder graficar, ¿no? En este caso el polígono. Pero como tenemos también la opción... ¿sí? Si ustedes lo hacían de la manera, es decir, marco los 3 puntos, luego cada uno, o sea, voy uniendo de uno con otro punto, pero ese segmento, como la consigna de que sigue dice la longitud de cada lado, no lo iba a tener que hacer únicamente con segmento, sino iba a tener que ver cómo sacar la longitud, es decir, qué valor va a tener esa distancia entre ambos puntos. Entonces, por eso, por ahí es más práctico trabajar de la otra manera o poder trabajar de esta relacionando los contenidos desarrollados con anterioridad. Acá ya directamente podríamos decir, bueno, trabajamos la parte de geometría. ¿Qué parte de geometría? La parte de los polígonos. Y en este caso es el polígono de menor cantidad de lados, ¿o no? ¿Sí? ¿O se puede construir algún polígono que tenga menos cantidad de lados, o sea que no tenga 3 lados, que tenga menos? No. El que tiene menor cantidad de lados es el triángulo. No nos habla acá tampoco de clasificación de triángulos, sino nos dice que grafiquemos un triángulo cualquiera.
Si nosotros vemos clasificación, entonces podríamos ir trabajando con unidad de longitud y demás. Bueno, construimos entonces un triángulo, teniendo en cuenta el icono que ya está proporcionado aquí es GeoGebra, marco un punto, es al azar, en este caso porque no hay en la consigna no aparece otro dato, ¿no? Necesario. Marco A, B, en este caso C, para que me quede construido el triángulo tengo que volver sobre el primer punto marcado, porque si no, no se cerraría la figura, ¿no? De esa forma me queda indicado cuál sería el triángulo que en este caso está representado. Tengo ya cierta información. Primero, tengo las coordenadas y yo vuelvo a introducir los ejes, ¿sí? Yo tengo las coordenadas de cada uno de los puntos que corresponden en este caso a los vértices, ¿ven? O sea, digo esto ¿por qué? Porque podemos ir relacionando contenidos. Obviamente que hay que pensarlo de modo tal que, teniendo en cuenta qué es lo que yo pretendo enseñar a mis alumnos, también considerar obviamente que estos contenidos están firmes o bien retomarlos a modo de, bueno, qué conocimientos previos tienen, ¿no? Pero digo, puntos, coordenadas de puntos. Después, ustedes visualizan también que sobre cada lado del triángulo tengo letra, ¿no? En este caso en la parte interior. Tengo A, B, C. Y observan que dice segmento A, segmento B, segmento C. Entonces esas son las longitudes de cada uno de los lados, en este caso del triángulo, ¿no? Cada segmento, ¿cuánto mide vendría a ser? Tengan en cuenta acá, o sea, ¿por qué a nosotros nos sale, digamos, el punto C y como que del lado opuesto aparece el lado C? ¿Está? Porque nosotros tomamos que a lados opuestos aparecen los ángulos correspondientes, o sea, tenemos el ángulo y el lado opuesto. En este caso, ángulo y lado corresponden con la misma letra. Acá también podemos trabajar lo que sea, con qué letra se marca un punto, ¿está? O un vértice en este caso, y con qué tipo de letra marcamos los lados de la figura. ¿Está? Nosotros convencionalmente desde el área matemática decimos, bueno, los puntos los trabajamos con mayúscula y los lados con minúscula. ¿Está? Siempre con letras imprentas. Bueno, una cuestión que esto lo podemos proponer a nuestros alumnos porque ya tengo graficado, ya tengo como dato también la longitud de cada lado. Nosotros teníamos pensado proponerle a ustedes, bueno, que indiquen cuál es el perímetro, ¿no? Sería sencillo en este caso, pero digo, ¿qué es el perímetro primero, no? ¿Qué es el perímetro? Una figura, cualquiera. La suma de todos los lados de la figura. Yo ya tengo la longitud de cada uno de los lados de la figura, por lo tanto, lo único que debería hacer es sumar, ¿sí? Bien, esa propuesta también, digo, como lo pensamos como para idear alguna estrategia al momento de enseñar. Ángulos internos, ángulos internos. ¿Cómo hacemos para determinar cuál es la amplitud de cada uno de los ángulos interiores del triángulo que ustedes graficaron? A ver, ¿en qué icono tendré que ir para poder determinar la amplitud de cada ángulo interior y cómo hago ese proceso? A ver, pongan en acción, a ver. De cada ángulo interior. Ángulo, selecciono ángulo.
¿sí? Y dependiendo de la versión, acá vamos a hacer en sentido, en este caso, antihorario, y dependiendo de la versión, porque hay algunos que tienen diferentes versiones del software, como le había dicho hoy, a medida que se actualiza, hay algunas cosas que se van ajustando. Entonces, yo voy a hacer en sentido antihorario, ¿sí? Y vamos a ver si se marca el ángulo y ustedes hagan el mismo proceso, dependiendo de la versión que tengan. ¿Estamos? Selecciono entonces ángulo, hago clic en uno de los vértices que es A, C y B. Miren que ahí se marca todo lo exterior, ¿sí? Entonces, debería ser, ¿en qué sentido? Al revés, ¿sí? Eso depende de la versión de... ¿sí? Ahí vamos a volver hacia atrás. Este sentido, fíjense, sentido horario. Yo hice clic en C, en A y en B, y fíjense que de esa forma obtengo el ángulo interior. Si alguno, por ejemplo, mi computadora, esta es la computadora de la profe Sonia, en mi computadora, que era otra versión, era en sentido antihorario. Por eso fíjense, si no le dan sentido horario, sentido antihorario tiene que ver con las versiones del software. No se asusten. Recuerden que tiene que marcar todos los ángulos. ¿Está? Sigo con los otros ángulos. ¿Cómo sé que está bien el proceso? Si se superponen las amplitudes, si ustedes no visualizan, o bueno, para sus alumnos también, posiciónense siempre para hacer algún movimiento en la figura o algo que aparece representado allí. En el primer icono, hacen clic en el primer icono, después vuelven sobre la figura, hacemos clic sobre el ángulo que está indicado y movemos, ¿ven? Para que se visualice mejor la amplitud del ángulo, ¿ven? Lo podemos mover hacia donde ustedes quieran. ¿Sí? Ahí tenemos de esa forma un poco más visible cuáles son las amplitudes de cada uno de los ángulos interiores. Entonces al revés. Entonces, ¿en qué sentido hiciste? ¿Sentido horario? ¿Horario? Bueno, seleccionar al revés entonces. No importa, fíjate, hace este proceso. Pone deshacer. Fíjate que va deshaciendo lo último que vas haciendo. No llega hasta el último que vas a eliminar tu triángulo también. ¿Sí? Y volvés a hacer. Pero bueno, ahora volvés a hacer, a ver. Ahora prueba en sentido, horarios. Continuamos entonces. Creo que en realidad ya algunos hicieron el proceso contrario, ¿está? O sea, pudieron observar el ángulo interior y también el ángulo exterior. Es decir, los chicos que borraron recién se habían adelantado en realidad en una actividad. Podían haberla dejado. Bueno. Ahora, si hacemos el otro proceso, y acá es importante esto al momento de enseñar ángulos interiores, exteriores de un triángulo, ¿no? ¿Qué pasa si yo selecciono de esta forma? Miren, ángulo, en este caso como medio en sentido horario, lo voy a hacer en sentido antihorario. Todo eso es el ángulo exterior de un triángulo. Acá hay propiedades a considerar, ¿eh? A ver, ¿por qué con seguridad digo que ese 303,69 grados no es el ángulo exterior? Es todo lo que está afuera, ¿no? Pero hay propiedades que relacionan ángulos interiores con ángulos exteriores para poder decir el ángulo exterior debería ser tanto, o al menos hay una propiedad que lo verifica. ¿Cuánto suma
cada ángulo interior con su exterior correspondiente. ¿Cuánto suma? Esa es la gráfica que ustedes obtuvieron ahí. ¿Completa? Es un giro completo. Si yo miro acá, sumo todo, sí, 360, ¿no? Pero ¿cuánto suma un ángulo exterior con su exterior correspondiente? Interior con su exterior. Su interior con su exterior. No llegaron a ese capítulo en matemática, ¿no es cierto? Falta esa unidad. Pero les habrá quedado de la escuela primaria, del secundario, ¿alguna idea? El parcial de matemática de tercero. ¿Algún final, lo que ya rendieron? ¿No? 180 grados suma cada ángulo interior con su exterior correspondiente, suma 180 grados. Entonces, ¿cómo hago para determinar el ángulo exterior? Hay muchas formas, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, primero tendría que trazar una recta, por ejemplo, es una posibilidad como para poder usar el software y a la vez hacer estas comprobaciones, ¿no? Una recta que pasa por B y pasa por A, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y ahí me queda, yo podría considerar, supongamos, tomo este ángulo, ¿no? El ángulo alfa, es el ángulo interior. El exterior correspondiente sería este ángulo que no está marcado aquí, ¿no es cierto? Pero que estoy indicando con el cursor, ¿sí? Ese sería el exterior correspondiente. Bueno, yo puedo determinar la amplitud de ese ángulo exterior trazando una recta, así como lo hice, es una forma de verificar. Después necesariamente tengo que marcar un punto sobre la recta. No me quedó en la recta, vámonos. Pasa de largo el cursor. Ahí. Una vez que tengo marcado el punto sobre la recta, entonces sí, haciendo el mismo procedimiento, ángulo, ¿sí? Selecciono, y ahí acuérdense, en este caso a mí me dio en sentido horario. Así que yo selecciono D, selecciono A y selecciono C. En este caso me daría el ángulo exterior. ¿Sí? Tiene que verificarse la suma, si no, el punto D no estaría sobre la recta, digamos. Esa es una, es una posibilidad. ¿Está? Esa sería una forma de comprobar. Así podría ser, chicos, así podría ser con cada uno de los lados. Trazo una recta que pasa por cada uno de los puntos, por ejemplo por C y por B, y repito el mismo procedimiento. O bien, considerando la recta ya graficada, encuentro ese ángulo exterior haciendo el mismo procedimiento. Marco un punto sobre la recta, ¿sí? Y después, como vuelvo a repetir, aquí a mí me dio en sentido horario. Entonces, ¿qué tendría que marcar primero? Tendría que marcar C, B y el punto que yo marqué aquí arriba. ¿Sí? Hagamos ahora. Y seguimos. Marco otro punto, el mismo procedimiento, ángulo, C, B y ese ángulo. No se ve, lo corro un poquito. ¿Sí? ¿Lo comprobaron? Bueno, de esa forma entonces trabajamos con uno de los polígonos, el de menor cantidad de lados, en este caso el triángulo. Relacionamos lados, relacionamos perímetros, en este caso de la figura, ángulos interiores y exteriores. Y una de las cuestiones que nosotros, bueno, la profe lo había preguntado, pero no se alcanzó a contestar anteriormente, es que nosotros podemos comprobar que está bien lo que estamos haciendo, pero el hecho de que la suma de los ángulos interiores, por ejemplo, de un triángulo es... Bien, 180 grados. 180 grados. Entonces, nosotros le habíamos mostrado, y con esto estaríamos cerrando la propuesta, nosotros le habíamos mostrado la vez anterior, decime. Un ratito antes de terminar.
Con esa figura, es decir, con ese triángulo, nosotros podríamos comenzar a trabajar con los chicos, por ejemplo, de segundo grado. Hacemos marcar la figura y lo único que hacemos es hacerle cambiar el color, ¿está? Que ellos puedan pintar, que puedan cambiar el color. A partir de ahí le podemos enseñar que está cerrado por 3 lados, ¿está? Es decir, desde edades tempranas nosotros podemos comenzar a trabajar con el GeoGebra. No necesariamente tenemos que trabajar en 6º o 7º grado, sino los chicos tendrán ustedes algún hijo, sobrino que maneja el celular mejor que nosotros. Entonces, si ya le damos a trabajar o empezamos a trabajar en edades tempranas con este tipo de herramientas, cuando lleguen a 7º grado, quién sabe qué cosas van a poder lograr nuestros alumnos, ¿está? Porque despierta el conocimiento, el querer saber, y al ir manipulando la herramienta, ellos pueden ir, por ejemplo, en un 2º grado, cambiando de color. Pueden trabajar con el triángulo, donde ellos van a ver que se van a formar 3 lados. Pueden trabajar con un cuadrado, ¿está? Pueden hacer graficar un círculo y así sucesivamente. Es decir, no necesariamente este software lo vamos a trabajar en edades avanzadas, sino lo podemos comenzar a trabajar en edades tempranas. Una de las cuestiones que hoy no controlamos hicieron, ¿no? Que nos tenía que quedar el triángulo en color rojo, una de las propuestas, ¿no? Bueno, si nosotros queremos cambiar el color, que eso no lo habíamos dicho, podemos hacer clic con el cursor, botón derecho sería, ¿no? El profe me ha corregido en tecnología. Hago clic en propiedades y elijo otro color, ¿sí? En este caso era rojo. Si no puedo cambiar, es lo que decía la profesora recién, también puedo hacer jugar un poco a los chicos con los colores para que sea un poco más atractivo, ¿no? Atractivas las propuestas, teniendo en cuenta también qué es lo que pretenden ustedes enseñar. Y ahora sí, como había dicho anteriormente, nosotros habíamos realizado la comprobación. En definitiva, ustedes ya saben que la suma de los ángulos interiores, como lo han enunciado recientemente, de un triángulo es, suma de ángulos interiores, ¿cuánto? 180 grados. Y esto es lo que le habíamos mostrado. Esta es una propuesta, un recurso en realidad, que fue elaborado por nosotros, así como este tipo de recursos en la clase anterior, en el taller anterior, nosotros le habíamos mostrado que había actividades tanto para primer grado, para segundo, tercero, diferentes propuestas que ya están publicadas en internet. Entonces nosotros podemos, con usuario y contraseña, podemos utilizar esas propuestas también para llevarlas a las aulas. O podemos elaborar como nosotros lo habíamos hecho, a esta propuesta, que era una forma de verificar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Y esto se lo habíamos mostrado en la clase pasada. Es un triángulo, hay otras cuestiones a tener en cuenta aquí, lleva un poco más de tiempo organizarlo, ¿no? Y realizando un desplazamiento, nosotros visualizamos que esos son los 3 ángulos interiores del triángulo. Desplazando, podemos visualizar que los vértices se van uniendo, ¿sí? De modo tal que nos confluyen todo en relación a ese vértice, y en definitiva nos quedaría un ángulo completo que equivale a 180 grados, un ángulo llano, ¿no? Si queremos también podemos verificar la suma de los ángulos y debería dar 180 grados. ¿Sí? Es una forma de comprobar y de también poder enseñar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados sin imponer, ¿no? Esta cuestión, pensando en lo que le habíamos dicho al inicio. Uno de los objetivos de este taller era propiciar estrategias para que resulte un aprendizaje más significativo para nuestros alumnos y resulte efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, eso sería todo. Queremos primero no dejar de compartir lo que habíamos ya indicado en la clase, en el encuentro pasado, esta frase de Einstein,
La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Está bueno movilizarnos un poco más, salir de la zona de confort, pensar en actividades y en propuestas innovadoras y sobre todo, como le había dicho al inicio, la pandemia nos instó y a la vez un poco nos obligó a utilizar nuevas estrategias para la enseñanza y qué mejor que digamos, utilizar eso que fue un inicio para potenciar estos recursos que la tecnología nos puede ayudar a hacer nuestra clase de matemática más atrapante para nuestros alumnos. Bueno, no sé, profe, Bueno. ¿algo más? Gracias por haber compartido con nosotros y esperamos seguir trabajando y innovando o organizando otro tipo de actividades para ustedes. Muchas gracias.